que con este videíto más el material que les dejé puedan realizar la guía de preguntas de esta clase número 2 en el formato de Classroom. Vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le vamos a pedir a nuestra Madre la Virgen que siga acompañando a nuestras familias, que nos siga cuidando en esta cuarentena. Y le vamos a pedir muy especialmente por cada una de nuestras familias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ven, vamos a hablar hoy del mundo en tiempos de Jesús, ¿sí? En primer lugar, tenemos que saber que Jesús, el nacimiento de Jesús, marca la división de la historia humana en dos partes, una antes de Cristo y otra después de Cristo. Por eso colocamos el año de Jesús en el año 0 en la línea del tiempo. Pero en la historia de Roma, ¿sí?, que es la historia que se venía contando, digamos, a lo largo del tiempo, ya era el año 750 aproximadamente, ¿sí? Jesús vivió además entre 33 y 37 años, no son muy exactos los cálculos, pero sí sabemos que su existencia se encuentra registrada por varios historiadores, ¿sí?, romanos, o sea, ajenos a los 4 evangelistas que conocemos. Bien, esto es muy importante ya que nos habla de que Jesús realmente existió en la historia humana. En aquellos tiempos Jesús va a nacer en Judea, ¿sí?, pero Roma dominaba todo el mundo conocido. Ustedes piensen que no se conocía todavía todo el mundo, ni siquiera se conocía nuestra América, pero sí habían conquistado muchos de los pueblos que rodeaban la capital romana, ¿sí?, llegando hoy a lo que sería incluso Asia, ¿bien?, y hacia el sur un poco de el territorio africano, lo cual los había hecho un gran imperio, ¿bien? Dominaban realmente todo el mundo conocido en ese momento. Israel, sin embargo, que es el pueblo donde va a nacer Jesús, ¿sí?, que va a ser el pueblo judío, el pueblo elegido por Dios, ¿se acuerdan ya desde Abraham? Era un caso muy particular entre esas naciones, porque Roma la había sometido políticamente, o sea, realmente la había invadido con su ejército, con sus gobernantes, con el César, pero no había reemplazado sus creencias religiosas. Bien, o sea, los romanos, si ustedes se acuerdan, eran politeístas, creían en muchos dioses. E Israel creía en un solo dios, era monoteísta. Entonces, Roma no había podido quitar a ese dios, ¿sí?, que era el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob, y no lo había reemplazado por estos muchos dioses. Bien, por eso era como un pueblo diferente de todos los otros pueblos que Roma había conquistado, a los cuales les había impuesto su gran variedad de dioses. Israel, ¿por qué no se había dejado conquistar en esto? Porque sabía que era el heredero de la promesa de Israel, o sea, sabía que era el heredero de la promesa de Dios, de que de su tribu, de su familia, descendería el Salvador de la humanidad. Bien. Para mantener el orden, ¿sí?, lo que hace Roma es, lo invade políticamente, lo somete políticamente a Israel, pero le deja un gobernador que supuestamente era judío, ¿sí? Este rey se va a llamar Herodes el Grande, ¿sí? Y todo su reinado, todo su gobierno tuvo miedo de perder el poder, porque estaba establecido en las profecías que habían hecho los profetas en algunos tiempos en el pueblo de Israel, que el descendiente de David, que sería el salvador de la humanidad, sería el Mesías, iba a venir justamente en el pueblo judío. Entonces, este rey Herodes tenía miedo de perder el poder, pensaba que iba a ser un conquistador el que viniera o que iba a buscar un poder político. Bien, nada que ver con lo que Jesús realmente hizo. ¿Cómo era el país de Jesús geográficamente? Principalmente Palestina es una región que tiene muchas montañas, ¿sí?, muchas llanuras. Está ubicada en el continente asiático, ¿sí?
en la costa oriental del mar Mediterráneo, o sea, bordea las costas del mar Mediterráneo, ¿sí? Y está atravesada la tierra por el río Jordán. Por ello, todas las actividades económicas y sociales se realizan generalmente alrededor de este río, ¿sí? Vamos a ver también a lo largo de los evangelios que Jesús predica muchas veces desde una balsa o que se sube a un barco y se va por el río, ¿sí? Todo esto sucede en el río Jordán. También es bautizado en este río, ¿bien? Este río es muy importante para el pueblo judío porque es el que lo llevó a asentarse. Recordemos que el pueblo judío vino del desierto caminando durante 40 años y cuando encontraron el río Jordán, encontraron estas tierras que Dios les había prometido y se instalaron ahí a causa un poco del río, ¿bien? Poseía 4 provincias: Perea, Judea, Samaria y Galilea, ¿bien? Ahora bien, ¿cómo era la sociedad o cómo eran las personas que habitaban en estos tiempos? Vamos a tener 3 divisiones. En primer lugar, las clases sociales. A las clases sociales las integran los sacerdotes, los escribas, el pueblo y los esclavos. Los sacerdotes en el pueblo judío van a tener una gran importancia dado que no estaba dividido el poder político del poder religioso, ¿sí? Es decir, los sacerdotes, al mismo tiempo que celebraban el sacrificio o traducían la ley, por decirlo de algún modo, eran los mismos que dictaban las leyes, juzgaban a la gente, decidían si alguien moría o vivía. Los escribas eran los encargados de llevar la contabilidad, de hacer todo lo que tenía que ver con la traducción escrita, ¿sí?, de la ley. Eran quienes anotaban, no sé, los niños que nacían, las personas que necesitaban ayuda, etc. El pueblo era la clase común, ¿sí?, la gente común, trabajadora de Israel, que generalmente no conocía la ley y a la que generalmente no se le enseñaba tampoco. Entonces tenían un montón de preceptos. Imagínense, por ejemplo, que uno de los preceptos era que no podían comer carne de ciertos animales en determinada época del año. Entonces, no sé, en enero podían comer pescado, pero en febrero ya no. Y nadie les explicaba bien el porqué de esa ley. Era como una ley muy impuesta y no tenía tanto sentido. Y por otro lado estaban los esclavos, que la particularidad que tienen y en lo que se diferencian de Roma es que en el pueblo de Israel los esclavos eran tratados como personas humanas, ¿sí? O sea, tenían valor de personas humanas, no se los vendía, no se los comerciaba y tampoco eran maltratados, ¿bien? Esto es muy importante porque también habla de cómo Dios fue guiando al pueblo incluso hasta en esas cosas. Recordemos que en Roma, si ustedes han visto las películas, se los maltrataba, se los vendía, eran un objeto más los esclavos, ¿bien? Eso referente a las clases sociales. Respecto de los partidos, que eran como estructuras, ¿sí?, políticas que se habían formado en la sociedad judía, vamos a tener los fariseos, los publicanos, los celotes, los herodianos y los esenios. Los fariseos eran los expertos en la ley. Van a ver que Jesús en el Evangelio en varias ocasiones como que los reta, ¿sí? O sea, les dice como que se volvieron muy soberbios y muy custodios de la ley, al punto de creerse que eran los únicos que la sabían y no la transmitían a los otros. Entonces ustedes imagínense, ellos eran los dueños de la palabra de Dios. Generalmente, junto con los sacerdotes, eran los que tenían el poder de decisión, ¿sí? Y no se lo contaban al pueblo, el pueblo no los quería, los detestaba y además los criticaban un montón. Después estaban los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, generalmente cobraban impuestos también para Roma, por lo cual tampoco eran queridos porque la gente trabajaba un montón y no eran de gran capital, entonces les costaba un montón pagar los impuestos. El apóstol Mateo, si ustedes prestan atención en su evangelio, era un publicano, ¿sí? Por eso a la gente también le llama la atención cuando Jesús lo elige como apóstol. Era como, ¿qué está haciendo Jesús? Después estaban los celotes. Los celotes eran un sector muy pequeño de la población de judíos que quería vencer a Roma con la fuerza. Ellos creían que cuando viniera el Mesías tenían que tener un ejército listo para poder luchar contra los romanos y matarlos a todos. Esa era la idea de los celotes.
Después estaban los herodianos, que eran los que seguían a este rey Herodes. ¿Se acuerdan que les conté? Que era el que había dejado Roma para que gobernara el pueblo judío. Y por último, los esenios. Los esenios vivían aislados, ¿sí? Juan el Bautista es un esenio en un principio, se cree. Vivían aislados, creían que como que el pueblo no los entendía, estaban medio fuera de la sociedad, ¿bien? Esos son los partidos. Y por último, tenemos otros grupos sociales. Ustedes imagínense que los grupos sociales eran como en nuestra época, ¿sí? La gente común, o sea, la gente que habita en Córdoba. Entonces tenemos, no sé, la gente que trabaja en, no sé, en los comercios del centro. Entonces esos son como un grupo. Después tenemos los alumnos de los colegios, de todos los colegios de Córdoba. Después tenemos los, no sé, hinchas de Talleres. Después tenemos los hinchas de Belgrano. ¿Se entiende? O sea, son como distintos grupos sociales. Estos grupos sociales son el Sanedrín, por un lado, que era un consejo de ancianos, que eran quienes tomaban decisiones como un jurado. No sé si alguna vez vieron alguna película de Estados Unidos. En Estados Unidos se sigue utilizando este sistema de juicio, que al acusado lo juzga un grupo de gente del pueblo. Bien, en este caso eran ancianos, muchos de los sacerdotes y algunos fariseos. Después estaban los nazarenos. En un momento se le dice a Jesús Nazareno porque eran personas que vivían más como en la pobreza, o sea, como que eran muy desapegados del mundo, ¿sí? En ese momento en la tradición se iban al desierto, eso dice la tradición, vivían de lo que les daba la naturaleza, eran así como medio hippies, diríamos hoy, ¿sí? Por otro lado vamos a tener los prosélitos, bien, que van a estar encargados del culto, de servir a los sacerdotes. Y finalmente los samaritanos, que van a ser rechazados por el pueblo judío, dado que en el destierro a Babilonia, no sé si se acuerdan, lo tienen que haber visto en el año pasado, algunas partes del pueblo judío se habían juntado, se habían casado, habían formado sus familias con otras tribus, como que habían salido del pueblo, y después pretendían volver. Una de estos grupos de gente que se abrió, que fue con otras tribus, eran los samaritanos, ¿sí? Que eran muy cuestionados por el pueblo judío y que incluso los judíos tenían prohibido hablar con ellos, acercarse, darles agua. Ustedes van a ver que en una lectura del Evangelio, Jesús le pide a una samaritana agua y la samaritana le responde, vos judío me pedís agua a mí. O sea, como diciendo, ¿por qué haces eso si no nos podemos juntar? ¿Sí? Para el resto de los judíos, los samaritanos estaban incluso, eran como de una clase inferior, digamos, estaban lejos de ellos. Esas eran, ¿sí?, las tres divisiones del pueblo judío. Bien, yo ahora a lo que los invito es a que ustedes puedan leer el material que les dejo, que puedan responder las preguntas y que si tienen dudas me las dejen debajo de la parte de la tarea. Bueno, espero verlos pronto, sigan cuidándose, sean buenos y no se olviden de rezar. Les mando un abrazo enorme.